Estamos en la ciudad más austral del planeta, donde alguna vez vivieron los criminales más peligrosos de Argentina. Bienvenidos a este gran video donde les mostramos la cárcel del Presidio, actual museo marítimo del Presidio y de arte. Esta cárcel se construyó en parte por los propios presos que trabajaban cortando madera en el bosque, levantando muros y construyendo sus propias celdas. A lo largo de este video les vamos a contar datos muy interesantes y curiosos de la cárcel del fin del mundo. Un dato que pocos conocen actualmente es que esta cárcel era apodada como el Siberia Argentina. Fue inaugurada en 1904 y funcionó oficialmente hasta 1947, cuando el expresidente Juan Domingo Perón ordenó su cierre por las malas condiciones de vida. Esta cárcel tenía 5 pabellones en forma de estrella, lo que le permitía a los guardias vigilar los pasillos desde un punto central. Esa es la única zona de la cárcel que se mantuvo como tal para que los turistas como nosotros puedan ver cómo era cada celda. Así que les vamos a mostrar un poco. Hace mucho frío acá adentro. Sinceramente no sé cómo hacían. Bueno, acá estamos en el pabellón principal y la verdad que da escalofríos entrar a esta parte. Es increíble la sensación al entrar acá, no solo por el frío, porque los techos son los originales y la verdad que fugan todo el calor que pudiera haber en esta sala, sino por la imagen de la cárcel en sí. Calefaccionaban todo con 2 estufitas chiquitas y todo esto fue hecho por los mismos presos que le habitaban. Los hacían trabajar, sea invierno o verano, no importa el clima, y ellos mismos construyeron la cárcel donde después iban a estar. Así que la verdad, impresionante este paseo, está muy bueno y el museo es enorme. Aparte de ser una cárcel histórica donde está el Museo del Presidio, hay diferentes partes de la cárcel donde va a estar el Museo del Presidio y en otras el Museo Marítimo y en otras aparte las galerías de arte, que les vamos a estar mostrando ahora las partes de este museo y de la cárcel en sí. Bueno, para los que les gustan los museos, son como yo que les gusta tomarse su tiempo, ver cada exposición, leer los carteles. Vengan temprano porque la verdad que es enorme. Cada puerta que ven acá es una muestra distinta y esto es un segundo piso. Abajo van a tener lo mismo y hay 5 pabellones más. Tienen de todo un poco. Historia moderna, historia antigua, artistas locales, internacionales. Está muy bueno, de todo un poco. También les recomiendo que averigüen el horario de la visita guiada que está incluida en el precio de la entrada porque vale la pena 100%.
Una de las exposiciones clave en este museo es la réplica del faro de San Juan de Salvamento, el mismo que inspiró la famosa novela de Julio Verne. Invitamos a la historiadora uruguaya Mercedes Gross a que nos cuente un poco más sobre la historia del faro del fin del mundo. El tema de los faros es realmente apasionante. Me quiero detener en la obra de Julio Verne, titulada El faro del fin del mundo. Julio Verne lo escribió en 1901, cuando ya era mayor y estaba enfermo. Murió poco después y el libro se publicó de forma póstuma en 1905. Lo interesante es que, a diferencia de sus novelas más famosas, llenas de fantasías o ciencia ficción, esta historia transcurre en un lugar real y muy concreto, la isla de los Estados. En esa isla, en 1884, se construyó un faro muy especial, el faro de San Juan de Salvamento. Y ese es el faro real que inspiró la novela. Con los años, mucha gente ha confundido ese faro con el faro Les Éclaireurs, que está cerca de Ushuaia, y es el que están viendo en estas imágenes. Así que no debemos confundirlo con el de la novela de Verne, que se llamaba El faro de San Juan de Salvamento y está en la isla de los Estados. Es gracias a la novela que pasó a ser conocido como El faro del fin del mundo. Como dato curioso, la obra de Verne hizo que el faro de San Juan de Salvamento se hiciera famoso en todo el mundo. Es uno de esos casos donde la literatura le da nueva vida a un lugar real. Si quieren saber más de este tema, le dedicamos un video entero en nuestro canal al faro del fin del mundo. Algo muy común en todas las cárceles a nivel mundial es que los presos se quieran escapar. En esta cárcel en particular hay historias muy peculiares. Había muy pocos que lograban salir y luego sobrevivir por el tema del clima y también que los agarraba la policía o los carabineros chilenos cuando trataban de cruzar la frontera. Hay una historia muy famosa que acá cerca, allá dentro del Parque Nacional, donde vas con el tren del fin del mundo, donde hay un río que se llama el río Pipo, que era un preso que había logrado escapar, pero había muerto congelado en ese río, lo que hizo que luego ese río, en memoria de él, tuviera su nombre. Después hay otra que acabo de leer acá, que era un preso que se había escapado, se había escondido en una despensa y lo habían atrapado cuando fue a comprar fiambre. Perfectamente puedo ser yo. Miren lo que es los trabajos de madera que hacían los presos de este lugar. Increíble, o sea, acá a Ushuaia traían los presos de Argentina de alto perfil y los hacían cortar madera, trabajar la madera, fueron los que construyeron la cárcel también. Pero increíble las cosas que hacían, el nivel de detalle y todo cosas manuales se nota, el tiempo que le invertían a hacer estas cosas era enorme. Miren lo que son estas cajas. Para que tengan una idea, si ustedes quieren recorrer todo el museo, ya sea el Museo del Presidio, el Marítimo y las galerías de arte que está todo dentro de la cárcel, les va a demorar aproximadamente 4 horas para que puedan leer todos los carteles. Si quieren realmente tomarse su tiempo, yo les diría que hasta 5 horas, así que o vienen temprano o almuerzan y vienen después de almorzar, así tienen toda la tarde para hacerlo. En caso de que quieran ver un pantallazo general sin leer mucho cartel, les diría que 2 horas para poder recorrer todo y no leer todos los carteles. Y un intermedio entre 2 y 5 horas sería con lo que no les interesa dejarlo de lado y seguir viendo lo que más les gusta. Pero es un museo muy grande, yo pensé que en media hora, 1 hora lo íbamos a poder ver y cuando llegué acá me di cuenta que no, así que vinimos de mañana nosotros. Al mediodía justo teníamos que hacer algo, nos tuvimos que ir y por suerte la entrada vale por 48 horas, entonces de tarde pudimos volver y mañana si queremos venir vamos a poder venir de nuevo. Les vamos a dejar los precios en este video, pero para que tengan una idea, por adulto extranjero la entrada sale 40.000 pesos por persona y te vale por 48 horas. Así que bueno, si no te da el tiempo para hacer todo en una mañana, puedes volver en la tarde o al día siguiente. También hay tarifas diferentes para los niños, los estudiantes jubilados y obviamente residentes argentinos.
Sin duda, esta es una visita obligatoria si vienen a Ushuaia. Por más que sean gente que no le gusta los museos, no se lo pierdan porque hay para todos los gustos. Arquitectura, pesca, hay un museo sobre distintas cárceles del mundo famosas, vida marina, sobre distintos barcos de la Armada Nacional, obras de arte, tiene todo. Otro dato curioso es que el objetivo del gobierno era colonizar el fin del mundo. Ellos querían poblar Tierra del Fuego y la cárcel fue una forma de establecer presencia permanente en la zona. Llegaron a vivir más de 600 presos en esta cárcel, entre ellos criminales peligrosos y presos políticos. Marti y Juaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca.